痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。神羅転生。Digi no es dueño de Naruto, lo hizo por un tiempo, una especie de, quiero decir, compró un montón de manga de Naruto. Eso es algo así como ser dueño de Naruto, ¿verdad? Sabio. Son nuestras elecciones las que nos muestran lo que realmente somos, mucho más que nuestras habilidades, J.K. Rowling. Todos, alrededor de una milla alrededor de la antigua fortaleza de Uchiha, se quedaron paralizados, mirando hacia el cielo mientras una gran bestia de luz pura rugía por un largo e inexplicable momento. Vagamente, una sola figura diminuta podía verse flotando en el cielo, enmarcada por la luz de la magnífica bestia de la energía, pero solo por un momento fugaz antes de que fuera enviado a estrellarse contra la fortaleza. Naruto y su espadachín oponente habían hecho todo lo posible por ignorar las grandes llamas enviadas a las nubes, incluso cuando habían provocado una pequeña tormenta y la lluvia caía. Sin embargo, algo como esto era imposible de ignorar. En el cielo, el bombardero y la Jinchuriki de Nanabi también quedaron paralizados por la increíble visión. Al menos hasta que un poco de electricidad persistente en las nubes causó que Deidara se estremeciera cuando un arco perdido recorrió la longitud de su brazo. Ambos fueron sacados de sus aturdimientos cuando las reformadas alas de Furu entraron en acción, enviando al adolescente ágil Alexi Wanin. El rubio enloquecido no fue sorprendido sin darse cuenta, sin embargo, cuando echó las manos hacia afuera, elaborando pequeños pero mortales pájaros de barro a una velocidad asombrosa, echándolos uno por uno en un curso de interceptación con el taladro de una niña, Katsu. Las delgadas alas insectoides se enroscaron naturalmente alrededor de la verdete en algún instinto de base mientras el grito familiar sonaba sobre el áspero soplo de la lluvia. Sin embargo, cuando no se produjo una explosión intensa, no se encendió ninguna sensación de ardor. Cuando el aire a su alrededor se encendió, Furu vacilante se desenrosque. Las creaciones de Deidara estaban luchando solo para mantenerse en el aire, no importa explotar. De hecho, uno o dos ya habían disminuido lo suficiente como para caer del cielo. La niña flotaba en el aire, observando cuidadosamente las pequeñas esculturas mientras volaban a su lado, incluso golpeó una de ellas con el dorso de su mano solo para que prácticamente se disolviera y cayera del cielo. Una rápida mirada a Deidara le dijo que esto no era parte de ningún plan si su expresión de enojo y frustración era algo para continuar. Incluso el enorme dragón en el que viajaba parecía tener problemas para mover sus poderosas alas blancas y la única razón por la que parecía no haber sucumbido al destino de sus compañeros de arte fue la mano que Deidara había presionado firmemente contra su cabeza. Furu solo se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando notó que los pelos finos en la parte posterior de sus brazos se habían levantado ligeramente debido a la intensa y persistente electricidad en la atmósfera. Chakra de la Tierra. Ella asintió para sí misma. Las esculturas de Deidara deben haberse basado en algún tipo de chakra perverso de naturaleza, por lo que, naturalmente, rayo sería su debilidad. El más leve parpadeo de una sonrisa cruzó los rasgos de Nanabi Jinchuriki mientras ella flotaba en el cielo antes de destellar a través de un conjunto de sellos de mano rápidos. Suiton. Mizukiri. El agua de la atmósfera, de la que abundaban gracias a las persistentes nubes de tormenta, se condensaba suavemente alrededor de su puño cerrado hasta que una katana delgada y larga hecha de agua pura descansaba en su agarre. Era su propio refinamiento personal de la famosa espada de corte de agua de su antiguo pueblo, sacrificando sustancia por un borde más agudo. Duraría mucho contra cualquier espada normal, o incluso el jutsu más fuerte. Sin embargo, para su propósito fue perfecto. No te pongas engreído Jinchuriki, una espada no te va a ayudar aquí. No cuando ni siquiera puedes acercarte a mí. ¿Sí? Furu no dijo nada, enfocándose en la hoja en su mano y en la forma en que su chakra corrió a través de ella, se convirtió en agua natural cuando dejó el tenketsu en su palma. Lentamente, alteró el chakra, lo frotó y lo excitó hasta que un pequeño sonido como de un chirrido llenó el espacio a su alrededor y la espada de agua comenzó a brillar con una brillante luz interior.
Su mano comenzó a vibrar incontrolablemente y una mueca pasó por sus rasgos, así que rápidamente levantó un sello de carnero con una mano antes de pasar lenta y meticulosamente a través de los sellos de una mano que Aku le había enseñado. Le había llevado a la pareja mucho tiempo descubrir cómo usar este ninjutsu en particular, basándose en la experiencia de Aku, combinando las naturalezas de chakra y las habilidades naturales de Fu para capear las fallas. Siempre fue peligroso trabajar con Lifting Chakra, especialmente cuando no estabas seguro de qué era lo que estabas tratando de hacer. Sin embargo, con la curación natural de Fu, podía arreglárselas con el dolor de algunas descargas. Aunque eso no detuvo la irritación que sentía cuando la hoja aún hacía que su mano se adormeciera. Pero con las quemaduras ensuciando sus brazos que pueden haber sido una bendición mixta. Raiton. Arashikiri. El crepitar en el aire se detuvo, reemplazado por un zumbido bajo e irritante que tenía los pelos en la parte posterior del cuello de Deidara. Sin embargo, trató de postergarlo cuando finalmente sintió que su chakra volvía a la normalidad, ya no se ve afectado por la persistente electricidad en el aire. Ah. Demasiado tarde. Hora de apreciar mi arte, ¿sí? El dragón de arcilla en el que viajaba parecía recuperar su movimiento normal a medida que los latidos de sus alas se hacían más fuertes, elevando al loco bombardero hacia el cielo. Sin embargo, Fu lo ignoró, enfocándose en la hoja en su mano mientras el silencioso zumbido se hacía más fuerte, haciendo coincidir la lluvia que caía contra su piel. El ojo de Deidara se torció peligrosamente cuando pisó el pie del dragón una vez, la cola grande y bulbosa que parecía estar hecha de muchas bolas de arcilla cada vez más pequeñas, acortadas por una sola bola. Un momento después y una versión más pequeña, Chibi del dragón, fue escupida de la boca de su montura, desplegándose y disparando a Fu en un solo movimiento. Kachga. Deidara intentó gritar su línea de firma, pero se ahogó cuando tres cosas sucedieron casi simultáneamente. Los ojos de Fu se alzaron al misil entrante, una nítida capa naranja de chakra ardiendo rodeó su forma, y ella llevó la mano que sostenía su espada en un arco suave. La hoja de agua y el rayo teñidos de rojo brotó, alargándose a proporciones casi ridículas mientras atravesaba el pequeño dragón de arcilla, causando que se dividiera inofensivamente en dos mitades antes de caer a la tierra, inerte por el rayo chakra. Sin embargo, no se había detenido allí. Deidara sintió que la palabra se ahogaba en su garganta cuando tragó saliva una vez, moviendo temblorosamente la cabeza para mirar mientras una delgada línea de rojo se extendía lentamente alrededor de la circunferencia de su brazo izquierdo. Ni siquiera un momento después, gritó de dolor cuando un enorme chorro de sangre se esparció por el aire. El dragón blanco que montaba se partió lentamente, las dos mitades cayeron para encontrarse con su contraparte más pequeña y permitieron a Deidara caer con ellas. El antiguo Yuanin apenas parecía notar el hecho de que estaba cayendo. Sus ojos estaban paralizados por su brazo izquierdo, o más específicamente el muñón que una vez había sido su brazo. El brazo en sí estaba cayendo a su lado, fuera de su alcance y humeante desde donde había sido cortado. El bombardero rubio tuvo la suerte de que el ataque supercargado había cauterizado la herida incluso cuando se estaba cortando, o probablemente ya habría sufrido un fuerte shock por la pérdida de sangre. Tal como era, fue capaz de apretar temblorosamente sus dientes, contorsionando su cuerpo en el aire para que su único brazo viable pudiera alcanzar la bolsa a su lado. Sin embargo, incluso mientras giraba, solo podía gritar de nuevo cuando brillantes rayos de dolor punzante le subían por el brazo derecho. Fu había encontrado su inmersión, gritando hacia él y apuñalando lo que quedaba de su jutsu, ahora una simple daga de agua parpadeando, directamente en su mano expuesta, la punta de la hoja, teñida de rojo por una razón completamente diferente ahora, emergiendo de la mano de Deidara. Una mano boca restante. Arg, maldita sea, perra. Deidara intentó quitarle a la niña, pero él apenas podía hacer un puño por la sensación de adormecimiento y rigidez que había tenido su mano. En cualquier caso, Fu se apartó de él, solo incrementando su impulso mientras caía y creando distancia entre ellos en caso de que tuviera algo más bajo la manga. La capa de chakra había retrocedido. Solo estaba allí para minimizar el daño que su jutsu se haría a sí misma después de todo, y mantenerlo durante mucho tiempo solo sería perjudicial. Chome la ayudaría o no. Observó desapasionadamente cuando una gran nube de polvo se alzaba donde Deidara se estrellaba contra el suelo, sus alas batían rápidamente para hacerla caer al suelo. Ella no iba a ser engañada por un señuelo y lo dejaría escapar esta vez. Suiton. Suikoudan no Jutsu.
La voz de Kisame rugió sobre el sonido de la lluvia mientras las gotas de agua fueron absorbidas por su técnica de crecimiento, un gran tiburón de agua azul brillante que colgaba sobre su cabeza antes de disparar hacia adelante, nadando en el aire como si fuera agua. Sin embargo, se dispersó de manera inofensiva cuando se estrelló contra una pared de fuerza invisible e insuperable que continuó a través de la técnica, arrancó el suelo y casi arrojó a Kisame de nuevo a través de los árboles, haciendo que el gran hombre azul no saliera del camino en un pozo. Shunshin cronometrado. Shinra Tensei. Naruto bajó el brazo y sus ardientes ojos dorados buscaron en el claro cualquier señal de su oponente. Se las había arreglado para mantener su posición cerca de donde Sameada aún estaba plantando en el suelo, pero Kisame le estaba dificultando quedarse allí. El espadachín superior ya había logrado desarmarlo de la Naginata, demostrando que incluso sin su espada icónica era una fuerza a tener en cuenta. Naruto también aprendió dolorosamente que su camino de preta era casi inútil contra el jutsu de agua de Kisame, ya que incluso si absorbía el chakra en ellos, la fuerza del agua era suficiente para lastimarlo. En este momento, aunque parecía que Kisame solo estaba jugando juguetonamente en su defensa, probándolo para encontrar sus límites. Nunca se quedó en un lugar el tiempo suficiente para que Naruto intentara agarrarlo con un Bansoutenin. Estaba llegando al punto en el que Naruto tenía ganas de nivelar el claro alrededor de ellos para expulsarlo. Sin embargo, sus ojos brillaron con la victoria cuando sintió que Kisame se detenía en los árboles a través de su sentido del agua, su chakra se preparó para un jutsu. Al instante, las manos de Naruto se encontraron instintivamente agarrando el sello del ariete mientras su cabeza giraba hacia su objetivo, Gedo, Kusari. Hubo un sonido momentáneo de lucha junto con los gruñidos de Kisame y las maldiciones murmuradas, pero después de unos segundos, el gran hombre con aspecto de tiburón fue llevado al claro, casi de la cabeza a los pies en profundas cadenas de obsidiana con picos de gancho. Naruto no disfrutó particularmente la apariencia bastante cruel de las cadenas de su camino exterior, pero ciertamente fueron útiles. Jeje, así que este es el poder del Rinnegan. Es tan aterrador. A pesar de su situación, Kisame todavía tenía esa misma sonrisa satisfecha en su rostro. A pesar de que no pudo contener el gesto ocasional cuando sintió que su chakra se estaba desviando lentamente a través de las cadenas negras. ¿Qué quieren los Akatsuki con el Biju? A pesar de la información que Kakazu le había dado, esa era la única cosa que los antiguos Takinin no podían responder. Sin embargo, Kisame solo se rió entre dientes, mirando sus restricciones como si Naruto ni siquiera estuviera allí. Esto es bastante interesante, nunca antes había visto a Líder Sama usarlo. Casi me recuerda a esa pelirroja molesta y ruidosa con la que luché hace tantos años. La sonrisa viciosa volvió cuando miró de nuevo al rubio. Tampoco la ayudé a volver. Prevención. Daibakusui Showa. Naruto apenas tuvo tiempo de ampliar sus ojos cuando el pecho de Kisame se hinchó de repente antes de que el espadachín arrojara una cantidad absurda de agua. Basta con que debería haber muerto por deshidratación más de 100 veces a causa de ella. La presión aplastante de la gota fue suficiente para romper la concentración de Naruto cuando fue arrastrado lejos del hombre de piel azul y su espada ahora liberada. Sin embargo, momentos después, sintió que el flujo del agua cambiaba y ahora lo atraía hacia el epicentro. No escuchó el nombre del jutsu que se estaba llamando, pero pudo ver sus efectos cuando se formó una enorme cúpula de agua sobre el bosque, doblando árboles con su enorme peso. Naruto tuvo que maravillarse de la magnitud del jutsu. Para que una cosa así fuera posible cuando Kisame ni siquiera era una Jinchuriki, era sorprendente. La cúpula de agua incluso eclipsó la colina y la fortaleza cercanas, ahora borrosa e irreconocible desde dentro. Naruto flotó allí por un momento, calmándose para que su cuerpo no usara más oxígeno del que necesitaba. Sin embargo, sus ojos se ensancharon al sentir una presencia que se acercaba rápidamente. Solo una ráfaga de viento chakra desde el Tenketsu a través de su lado derecho logró sacarlo del camino a tiempo para que una criatura que iba a toda velocidad pasara disparando, a centímetros de tallarlo con garras afiladas y dientes brillantes. Solo había sido por un momento, pero el Rinnegan de Naruto había logrado capturar cada centímetro de la aterradora transformación de Kisame. No podía estar seguro, pero el rubio sospechaba que Kisame de alguna manera se había fusionado con Sameada ya que la espada no estaba a la vista. Los rasgos de tiburón del hombre se habían exagerado 10 veces, una gran aleta brotaba de su espalda a medida que su cuerpo crecía y se transformaba para adaptarse a sus nuevas necesidades acuáticas.
Incluso mientras estaba descubriendo esto, el espadachín venía a dar otro pase. Esta vez Naruto estaba seguro de que no sería engañado por una explosión de chakra para sacarlo del camino. En su lugar, puso sus manos en un viejo clásico. Un sello que no había usado en mucho tiempo. Kage Bunshin no Jutsu. Las palabras quedaron amortiguadas por el agua, pero el efecto no se modificó al surgir 5 copias del monje. Su refinado control de chakra lo hizo así que no hubo siquiera una explosión de humo para anunciar su llegada. Al instante, cada clon comenzó a nadar en una dirección diferente, utilizando ráfagas de chakra a tiempo para abrirse paso a través del agua lo más rápido posible para escapar de la cúpula. Kisame giró hasta detenerse donde habían estado, mirando a cada uno de los clones que huían antes de que una sonrisa cruel creciera en sus rasgos aplastados. Usando la cola del tiburón que vino con su transformación, Kisame repentinamente se dirigió hacia abajo en una dirección aparentemente aleatoria, lejos de cualquiera de los clones que huían. Sin embargo, se reveló rápidamente que había un método en la aparente locura cuando sus manos con garras y palmadas se lanzaron hacia adelante, barriendo agua aparentemente vacía. Sin embargo, su sonrisa solo creció cuando 4 líneas de sangre recompensaron sus esfuerzos cuando un sexto Naruto volvió a brillar en el espectro visible, haciendo una mueca de dolor por la nueva herida en su pecho. Monje tonto, puedo sentir todo en esta cúpula, visible o no. Curiosamente, la voz del hombre no parecía estar afectada por el agua y llegaba al rubio fácilmente, su tono cruel y juguetón no se perdía en sus oídos cuando se aferraba a su pecho. Kisame arqueó una ceja cuando Naruto dijo algo, sin embargo, solo salió como burbujas, así que lo que se dijo se perdió en el ser de tiburón. Sin embargo, la risa al final no se perdió en lo más mínimo y, antes de que Kisame pudiera darse la vuelta para golpear con su cola, el Naruto que estaba delante de él desapareció en una explosión de humo. Sus pequeños ojos negros se abrieron de sorpresa. Eso no había sido un clon, estaba absolutamente seguro de ello. Sameada pudo detectar cosas así fácilmente. Fuera de la cúpula de agua, uno de los clones que Kisame había considerado tan poco importante como para no perseguirlo, observó con curiosidad cómo la matriz de sellado se desvanecía, dejando un parpadeo, pero al menos en una pieza, Naruto estaba parado allí, mirando frenéticamente su cuerpo. Una vez que estuvo seguro de que todo se había encontrado en la convocatoria, sonrió con un pequeño suspiro de alivio. «Qué bien que funcionó, jefe». Naruto levantó la vista, recordando que su clon todavía estaba allí y recordando cómo a las copias les gustaba dirigirse a él. Realmente había pasado un tiempo desde que los usó de manera significativa y ahora la técnica podría haber salvado su vida. Sí, tendré que agradecérselo a Fu por la idea más tarde, incluso si fue insensiblemente imprudente. ¿Quién sabía qué podría haber salido mal con Naruto tratando de convocarse a sí mismo? La mera declaración hizo que uno quisiera rascarse la cabeza en confusión. Al menos fue bueno saber que funcionó para el futuro. Tal vez es mejor que ella no se entere. Ambas rubios se detuvieron por un momento antes de hacer un asentimiento simultáneo en el mismo momento en que pequeños escalofríos recorrieron sus espinas. No pensaron que el hecho de que fuera idea suya disuadiría a Fu del hecho de que Naruto había hecho algo que él mismo había llamado innecesariamente imprudente. Ambos monjes fueron sacados de su momentánea pausa por el recuerdo conjunto de un clon no tan afortunado que fue atacado brutalmente por el todavía anfibio Kisame, sin duda buscando el verdadero entre los rezagados. Los rasgos de Naruto se endurecieron cuando miró hacia la cúpula, el clon desapareció en humo detrás de él cuando comenzó a correr hacia ella. Sin embargo, en lugar de zambullirse, comenzó a correr por la superficie, mostrando una combinación notable de adherirse a la superficie y caminar de agua simultáneamente. Su carrera fue corta ya que de repente se vio obligado a zambullirse fuera del camino de un par de mandíbulas acuosas saltando. Se las arregló para mantenerse en la superficie del agua pero sin su impulso hacia adelante y gracias al extraño ángulo de la cúpula resultó difícil mantenerse así. Se puso de pie y comenzó a correr de nuevo, utilizando ráfagas de viento chakra para impulsarse, esquivando cada vez más tiburones acuosos cuando aparecían desde la cúpula, aparentemente sin previo aviso. Por suerte, en el modo Sage, los sentidos de Naruto se agudizaron al máximo, casi como una forma de precognición breve, al menos en lo que respecta a la intención hostil, y fue capaz de llegar a la cima de la cúpula. Mirando hacia abajo en las aguas claras, logró ver a Kisame simplemente terminando el último de los clones dentro de la cúpula. La criatura de piel azul en la que el espadachín apenas había logrado mirar hacia donde se encontraba el original estaba antes de que el rubio monje golpeara sus manos contra la superficie del agua. Shinra Tensei.
Ahora, Naruto podría haber esperado que sucedieran muchas cosas mientras enviaba esa enorme ola de fuerza gravitacional pura a través de esa cúpula de agua, como una gran onda de choque o la fuerza que se extendía demasiado entre el medio para que hubiera una gran cantidad de efecto más allá de ser un elemento disuasorio. Sin embargo, ciertamente no había esperado que la cúpula entera se estremeciera de forma peligrosa, ni que Kisame se retorciera de repente dentro de su propio jutsu, la sangre que salía de su boca y orejas en grandes aerosoles de tinta que se extendían a su alrededor, volviendo el agua rosa. La intensa onda gravitacional no causó una onda de choque como la que Naruto había esperado, sino que simplemente aumentó la presión ya grande dentro de la cúpula al aumentar el peso de cada molécula de agua en un factor de casi 10. El cuerpo de Kisame no podía manejar la repentina presión del agua, similar a estar en el fondo del océano, y a pesar de los cambios de su cuerpo para adaptarse a la vida acuática, ninguna transformación inducida podría haberlo preparado para fuerzas que podrían desgarrar el acero como si fuera papel. Los ojos de Naruto se abrieron sorprendidos cuando el jutsu debajo de él fue liberado, el agua brotando en una gran ola de marea en todas direcciones. Luchó por mantener el equilibrio cuando el nivel del agua cayó hasta el suelo, pero casi lo logró, aterrizando suavemente sobre la tierra ahora muy húmeda. La destrucción que causó el jutsu liberado fue verdaderamente notable. Los árboles en todas las direcciones durante más de una milla se habían alquilado, doblados como juncos en una orilla del río. Ahora Naruto tenía que localizar de alguna manera a sus oponentes en todo este lío. Suspiró antes de estirar sus sentidos. Al menos había mucha agua para extender su chakra a través de ahora. Las alas de Fu revolotearon una vez antes de permitir que cayera al suelo polvoriento con apenas un susurro, rápidamente cayendo sobre su espalda antes de desvanecerse cuando el chakra una vez más se volvió insustancial. Lenta y con cuidado, sin apartar los ojos de su cuerpo por un momento, la chica caminó hacia la forma inmóvil de Deidara. Solo la contracción ocasional de su cuerpo convulsionado reveló el hecho de que todavía estaba vivo, si era por la electricidad de su jutsu o el dolor de perder un brazo que no sabía. Un leve gemido escapó de sus labios cuando ella finalmente se paró sobre él, preguntándose qué hacer con él. La decisión había sido tomada de su última vez por la improvisada autodetonación del bombardero, que obviamente había sido un señuelo. Sin embargo, ahora estaba realmente aquí, en la carne. Sería fácil matarlo, crear una espada de agua y separar su cabeza de sus hombros. Nunca más podría volver a lastimar a nadie. Lo más importante es que nunca podría venir tras los dos y los Akatsuki volverían a ser un miembro. Sin embargo, una pequeña voz en el fondo de su mente detuvo su mano y la hizo detenerse para pensar lo que Naruto podría hacer. Ella no estaba completamente segura de sí misma. El rubio era una mentalidad difícil de asumir. Siempre parecía encontrar una manera de resolver las cosas sin matar, para bien o para mal. Ella miró a Deidara. Fue quebrantado, lisiado y a su merced. Si ella se alejaba solo le daría un tiro en su espalda. Los brazos faltantes se podrían volver a unir, las heridas se curaron, pero el odio creció y creció con el tiempo. Dejar a Deidara con vida simplemente dejaría a un enemigo más para que se enfrenten en el futuro, y él solo aprenderá de sus errores y se hará más fuerte. Sin embargo, una vez más su mano se detuvo mientras se apretaba en un puño. Ya no era el arma de Takigakure. El asesino perfeccionado y entrenado en el que la habían convertido, ya no quería esa vida. Ya había tanta sangre en sus manos. Su mirada se endureció de nuevo. Ella había matado a personas mucho más inocentes que este hombre, bajo órdenes de personas mucho peores, que era una mancha más en su alma. Naruto nunca mataría a este hombre, pero tal vez por eso ella estaba aquí, para hacer las cosas que él no podía. Protegerlo donde solo se haría vulnerable. Ella podría hacer eso por él, podría ser el arma de Naruto porque podría elegir ser. Ella podía hacer las cosas que él no se permitiría, pero todavía tenía que hacerlo. Los problemas no se resolvieron por sí solos solo porque tú también los querías. Después de todo, en su indecisión, aunque se dejó abierta para atacar, parecía que la Rubio Iwanin era lo suficientemente coherente como para darse cuenta de esto cuando de repente agarró su pierna con el brazo restante. Tiró, haciendo que la Jinchuriki perdiera el equilibrio antes de lanzarse hacia ella, rascándola y arañándola hasta que estuvo encima de la chica. Tenía una sonrisa maníaca y enloquecida mientras la sangre goteaba de la comisura de su boca, usando su brazo bueno para arrancar los restos de su manto de Akatsuki. Fu no pudo evitar la mueca cuando vio que el bombardero tenía otra boca grande, esto el tiempo justo sobre su corazón. Esto es Nanabi Jinchuriki, este es mi arte final.
Esto es lo que sacudirá al mundo y siempre grabará mi nombre en la mente de esta tierra como el mejor artista. Lentamente, su piel comenzó a volverse translúcida, destacando lo que Fu pensó al principio, que eran venas, pero rápidamente se dieron cuenta de que eran vías de chakra. Se habían vuelto lo suficientemente negros y gruesos para ser visibles, algo que ciertamente no era saludable. Puedes correr, pero no puedes correr lo suficiente. Su cuerpo se desvaneció lentamente, dejando las líneas negras de su camino de chakra en la forma de su forma. Porque Fu comenzó a correr, sus piernas no se movían lo suficientemente rápido para ella cuando las líneas negras comenzaron a converger alrededor del corazón anterior del bombardero, compactándose y condensándose. Las alas brotaron de su espalda para impulsarse hacia sí misma, pero no fue suficiente, todavía no podía escapar lo suficientemente rápido. Es una explosión. Hubo un momento de absoluta serenidad y silencio antes de que Fu no supiera nada más que blanco. Naruto había encontrado a Kisame en el minuto, su cuerpo de la extremidad yaciendo sin fuerzas en el suelo, su pecho apenas subía y bajaba. Cualquiera que sea la transformación en la que había estado, se invirtió y Sameada estaba a unos pocos metros de distancia, viéndose igualmente dañado con las ataduras que se habían deshecho para revelar el escamas azul, cosa que yacía escondida debajo. Muchas de sus escamas se rompieron y la propia espada parecía estar gimoteando en el suelo, tratando de dirigirse lentamente hacia su amo. Momentos después, Naruto volvió a atar con la espada y al espadachín para asegurarse de que no intentaran nada de nuevo. Kisame estaba arrodillado, con la cabeza baja y los brazos extendidos a ambos lados, excepto que esta vez Naruto también había convocado una buena porción de arena para contener el resto de su cuerpo, para evitar que repitiera la misma maniobra. El rubio se sentó, dejando que sus heridas lo afectaran mientras frotaba suavemente los cortes en su pecho. Necesitaría ver a esos pronto, pero por ahora. ¿Por qué los Akatsuki están recolectando el Biju? ¿Qué gana tu organización de todo esto? Kisame se rió débilmente, aún logrando usar esa misma sonrisa, aunque parecía decididamente menos arrogante cuando estaba atado de esta manera. Por favor Gaki, ¿qué te hace pensar que diría algo? Los ojos de Naruto se entrecerraron ligeramente mientras se mecía hacia adelante, cruzando las piernas para sentirse más cómodo. Kakuzu dijo algo similar. Kisame dejó escapar una risa ahogada, por eso, algo de sangre escapó de la comisura de su boca mientras lo hacía. Buen intento, pero si quieres intimidar a alguien como yo, gana unos años primero, luego algunas libras. Naruto mantuvo su rostro pétreo mientras se mecía de nuevo, pensando qué hacer en este punto. Eventualmente lo dirás, tengo otras formas de averiguarlo después de todo. Kisame se limitó a sonreír. El Akatsuki sabía que no había forma de escapar de esto. Estaba demasiado bajo con chakra y Sameada estaba demasiado dañado para ayudarlo allí. Sin embargo, todo lo que necesitaba era una sola oportunidad. Una oportunidad que se produjo cuando el suelo repentinamente se sacudió violentamente, un solo haz de luz que se extendía hacia el cielo lejos de ellos antes de un solo segundo de silencio. Naruto y Kisame se quedaron paralizados como una enorme explosión, más grande de lo que los dos podrían haber imaginado, alcanzando el cielo, posiblemente una milla de radio. Naruto miró sorprendido por la explosión titánica, su concentración en las cadenas que ataban a Kisame deslizándose mientras miraba con horror. El hombre parecido a un tiburón aprovechó la oportunidad, luchando contra sus restricciones para que su cuello quedara libre y escupiera rápidamente una bola de agua para rodearse. Todavía estaba atado con cadenas, pero la arena se había desprendido de él, demasiado pesada para mantener su forma debido al agua. Sus músculos se hincharon increíblemente cuando levantó una sola mano, para pinchar su pulgar en uno de sus dientes afilados, como tiburones. Naruto se giró justo a tiempo para verlo correr a través del último sello de la mano, presionando su palma contra el borde de la prisión de agua. Supongamos que no obtendrás esa información ahora. Pero esa fue una buena pelea, Gaki. Kuchiyose no Jutsu. Una ráfaga de humo llenó la pequeña esfera de agua, disipándose para revelar que Kisame había convocado a una pequeña manada de tiburones que hicieron el trabajo rápido de atacarlo en su estado sangriento y derrotado. Naruto trató de sacar al hombre de allí con las cadenas, pero los tiburones las habían mordido en su intento de desgarrar la carne del espadachín. El ex Kirinin simplemente cerró los ojos y lo llevó todo en perfecto y estoico silencio. Naruto no podía apartar los ojos de la horrible visión de que su enemigo había sido devorado con vida por su propia convocatoria hasta que la esfera de agua se había vuelto completamente roja.
Durante unos segundos más, simplemente se quedó mirando con incredulidad, preguntándose qué podría llevar a un hombre a hacer tal cosa en nombre de una organización como el Akatsuki. Tendría que regresar y darle a su enemigo un entierro adecuado, si quedaba algo de él, pero por ahora. ¡Fu! El rubio corrió en dirección a la explosión, la enorme corona de luz todavía colgando en el cielo. En el camino, tomó su Shakuhou distraídamente de donde lo había plantado en el suelo antes. Curiosamente, ni siquiera se veía mojado, pero Naruto tuvo poco tiempo para reflexionar sobre eso mientras corría hacia su amigo y amante, rezando para que ella estuviera bien. Los ojos de Fu se abrieron, calmando su respiración cuando se dio cuenta de que no había sentido el calor abrasador o la cegadora agonía de la explosión que había estado tratando de superar. De hecho, todo lo que había sentido en esos últimos segundos fue una sensación extraña y distorsionadora que la dejó con una sensación incómoda en su estómago. No veía nada más que cielos grises nublados sobre ella, así como árboles que parecían estar doblados en ángulos bastante extraños. Bien, no te dejaron inconsciente. Fu se puso instantáneamente alerta ante la voz profunda y resonante, saltando a sus pies y lanzando sus ojos alrededor hasta que aterrizaron sobre un hombre en un árbol cercano. Sus músculos se tensaron al ver la distintiva capa negra con las nubes rojas del Akatsuki, así como la máscara naranja y arremolinada que ocultaba el rostro del hombre. «Oh, tan hostil a quien salvó tu vida». Fu simplemente entrecerró los ojos haciendo que el hombre suspirara mientras saltaba de la rama del árbol para aterrizar cerca de ella. Tan predeciblemente aburrido. Supongo que te estás preguntando por qué un miembro del Akatsuki salvó tu vida. O quizás cómo. Volvió la cabeza, mirando hacia donde la brillante explosión aún estaba en su apogeo en el cielo, sin que pareciera que iba a arder en un futuro cercano. Realmente fue una técnica bastante notable. Fu no permitió que su confusión la afectara. No importaba cómo la habían llevado a millas de la explosión en lo que parecía ser una fracción de segundo, pero ¿por qué? Soy Toby, por cierto, no es que realmente importe. En cualquier caso, te salvé porque tenerte muerto sería simplemente un inconveniente, algo que tú y tu amiga Rubio parecen querer hacerme hoy en día. Fu mantuvo un ojo cauteloso sobre el hombre, controlando su chakra en preparación para una técnica. Sin embargo, esto simplemente hizo que el hombre suspirara de nuevo, esta vez con una leve irritación. Oh, muy bien, si te hace sentir mejor. Abrió los brazos y Fu no perdió tiempo en lanzarse hacia adelante, el suelo bajo sus pies comenzó a aplastarse en dos pequeños cráteres por la fuerza de su carrera. Llegó a una parada de patinaje detrás del hombre, ella rápidamente creó una espada de agua que desaparecía mientras giraba, con el ceño fruncido. Claramente había atravesado al hombre, pero no había ninguna resistencia en absoluto, como si él ni siquiera estuviera allí. ¿Satisfecho ya? El ceño fruncido de Fu se hizo más profundo mientras corría de nuevo, golpeando una y otra vez al hombre que vestía el uniforme de Akatsuki, pero sin ningún efecto. Él simplemente se quedó allí y permitió que todos sus golpes pasaran a través de su cuerpo. Finalmente se detuvo, retrocediendo unos pasos y permitiendo que su espada de agua se disipara de nuevo. Sin embargo, mantuvo la guardia en alto en caso de que fuera algún tipo de táctica. ¿Qué deseas? La chica de pelo de menta prácticamente podía sentir la sonrisa cruel que el hombre le estaba dando detrás de la máscara mientras se detenía hacia adelante, finalmente arrojando algo de luz sobre su máscara para que Fu pudiera ver lo que había detrás del único ojo oscuro. Eso es simple, quiero que mates al hombre que amas. El ojo rojo de sangre oculto en la oscuridad de la máscara giró hipnóticamente mientras hablaba, cada sílaba se apagaba cada vez más cuando Fu sintió que su visión descendía detrás de una bruma, perdiéndose en ese círculo negro enroscado enmarcado por el rojo más brillante. Go Toda Shiboart.